Hola chicas, ¿cómo estáis? Y bienvenidas un día más a mi canal. Estoy súper contenta. Aquí estoy cumpliendo segunda semana subiendo, bueno, espero poderlo subir mañana el vídeo al canal de YouTube. Nada, estoy súper contenta, la verdad. No sé cómo se verá la luz, porque estoy en mi casa de Barcelona, me pilla justo la luz aquí al lado, pero bueno, es que con el calor que hace necesitaba ponerme delante del aire acondicionado y poder sobrevivir. La verdad que me encantó poder grabar un vlog. Estoy como en fase de descubrimiento de qué me apetece, qué disfruto hacer en esta plataforma. El vlog me encantó, sinceramente. Entonces ahora mismo estoy en ese punto de probar otras cosas también. Bueno, como soy una persona también muy reflexiva, me encanta filosofiar de la vida, hoy me apetecía como traer este tema que os traigo hoy, que ya lo habéis visto en el título, ¿no? Hablar un poco sobre la creatividad y lo mucho que me ha costado a mí y me está costando volver a ella, porque realmente la creatividad ha sido como el epicentro, el núcleo de muchísimas cosas que literalmente iban mal en mi vida y me generaban insatisfacción, implicaba que yo no estuviera feliz en mi día a día, y creo que darme cuenta de estas cosas me ha permitido a día de hoy, o sea, ha sido un trabajo de muchísimos meses, tomar acción y tomar decisiones que genuinamente me están ayudando a realmente recuperar un poco, literal, mi esencia. Darme cuenta que yo no estaba conectada con mi creatividad fue como la explosión, fue el encendido de mecha que hizo como estallar un poco todo. Primero de todo os quiero poner un poco en contexto y explicar un poco qué es lo que me llevó a darme cuenta que yo estaba totalmente desconectada de mi creatividad. Todo se remonta a que yo estudié Derecho. He estudiado varias cosas, no finalizadas, pero he pasado como por varias fases haciendo lo que debía hacer. O sea, yo todo lo que se tenía que hacer en la vida, supuestamente lo que tenemos establecido en esta sociedad en la actualidad, yo he cumplido con todo. Y al llegar al final de todo esto yo he estado insatisfecha, desconectada de mí. No había una conexión interna conmigo misma de lo que hacía y lo que yo sentía, y todas estas eran como pequeñas teclas, más que teclas eran como pequeñas lucecitas que a mí se me iban encendiendo de, ok, te estamos alertando de que algo no va bien, ¿no? Entonces, se remonta todo esto, sobre todo cuando yo empiezo a darme cuenta que yo acabo la carrera de Derecho. Yo tengo ahí mi primera duda de realmente si me quiero dedicar o no a la abogacía. Pero bueno, al final también es cierto que es un camino que está muy pautado. Yo pedí consejo y la gente me aconsejó que era el momento realmente de ponerme a estudiar el máster de abogacía y hacer el examen de acceso, porque es cierto que es algo que si realmente lo dejas para más tarde, las probabilidades de que lo vuelvas a hacer, o sea, las probabilidades de que tú cojas y te vuelvas a poner a estudiar eso, pues son bajas, la verdad, porque es un proceso duro y tedioso y no es fácil. Entonces, bueno, tomé el consejo porque realmente tampoco sabía hacia dónde tirar y lo hice. Y nada, accedí a poder trabajar como abogada. Yo ya me di cuenta que a lo mejor el día a día en sí de la abogacía, es decir, lo que implica su día a día, no me encajaba. O sea, había cosas que me gustaban, otras que me generaban directamente ansiedad, otras que me asustaban, otras que me generaban muchísima inseguridad, ¿no? Decir, jolín, yo realmente valgo para esto. Entonces yo con este contexto, yo entro a ejercer el mundo de la abogacía, concretamente dentro del mundo empresarial, más bien como asesora. A mí esta parte me gustaba, o sea, es sin duda una de las partes que más me gusta del ejercer como abogada, ¿no? Pero de nuevo me vuelvo a encontrar con esa sensación de no me estoy sintiendo a gusto con el día a día. Y esto es algo que no es que me haya pasado o yo haya sentido únicamente con el trabajo de abogada, sino que me ha pasado con muchísimos otros trabajos que yo anteriormente había tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces yo entré ahí en un momento como de crisis, de jolín, o sea, siento insatisfacción en cómo yo vivo esto, ¿no? En el cómo yo me despierto, voy a trabajar y cómo llego a casa. O sea, era como la sensación literal de vivir en piloto automático. No me quiero como centrar mucho en esto porque literal da para otro vídeo, pero yo me sentí inmersa en ese piloto automático y creo que es de las cosas más difíciles y situaciones más difíciles de salir. Creo que son esos puntos de vida donde cuando tú eres consciente que estás en piloto automático es porque hay algo que está mal.
o bien porque tu cuerpo ha somatizado, es decir, has enfermado, o bien porque alguien de tu entorno te lo comunica, porque algo a lo mejor, por ejemplo, tu relación con tu pareja no va bien, o alguna amistad que te dice estás insoportable, o que directamente no te ve bien. Es decir, yo creo que cuando tú eres consciente que estás en un piloto automático, estás ya en un punto del pozo muy profundo. Y hubo un día que yo ya, dentro de ser consciente de esta situación de jolín, igual mi día a día no me satisface, cómo yo siento mi día a día no me hace feliz de forma genuina, me hace volver a pensar en situaciones pasadas donde yo creo que sí he sido feliz. Yo cogí, después de acabar la carrera, justo en ese impasse que os contaba de yo qué hago con mi vida, yo tenía ese sueño desde que era muy pequeña de viajar, irme a otro país, a la otra punta del mundo, a hacer surf, a la playa, como a romper mi rutina. O sea, es que siempre, en verdad, yo ahora lo miro con perspectiva y yo siempre tenía como esa sensación constante, ¿no? Como llevo mi vida, la llevo adelante, pero realmente creo que no era consciente de que yo no estaba disfrutando a lo mejor mi día a día. Entonces llega un día, me llega la oportunidad de ir a trabajar como modelo para una agencia, es una agencia chiquitita en ese momento que estaba empezando, y me contacta una amiga y me dice, oye, hay este proyecto con una marca de Barcelona de ropa increíble que yo ya la conocía, ¿te apetece? Claro, yo me encontré en la situación de hostias, y yo trabajo. Es un jueves, mañana yo trabajo, además de un día para el otro, o sea, tenía poco margen de reacción. Entonces me encuentro en ese dilema vital de... Porque realmente para mí era vital, o sea, era vida o muerte ese tipo de decisiones. ¿Qué hago? O sea, dejo a mi empresa ese día tirada porque realmente me apetece hacer esto. ¿Debería, esto es ético, irme yo, dejar como parado mi trabajo diario por ir un día a la playa a hacer una sesión de fotos? No sé, entran como muchísimos pensamientos intrusivos que me hacen cuestionarme si realmente la decisión que en el fondo yo siento que quiero tomar es la decisión correcta, porque aquí viene siempre ese juicio interno de no estás tomando la decisión correcta, Nuria, no estás yendo por el camino adecuado. Entonces en este juicio yo me encuentro realmente desconectada conmigo misma, ¿no? Y en esa propuesta, por primera vez después de muchísimos años, o literalmente después de nunca, es decir, por primera vez en mi vida, tomo una decisión centrada en qué me apetece. Ok, voy a hablar con mi jefa, tengo días de vacaciones, le pido un día de vacaciones y yo me voy mañana a hacer esto, ¿no? Y yo me planteé, fui a hablar con mi jefa, oye, mira, me han hecho esta propuesta, me apetece muchísimo, creo que es una oportunidad para mí. O sea, yo realmente, a medida que le iba justificando el por qué yo no iba a ir ese día y quería ese día de fiesta, yo saqué mis argumentos propios de por qué a mí aquellas decisión me estaba haciendo feliz. Mi jefa lo entendió súper rápido, lo cual fue como mi primera reacción de pues no pasa nada, ¿no? Si tomo una decisión acorde a lo que me apetece hacer, no pasa nada. Y al día siguiente me desperté a las 5:30 de la mañana, no, mentira, a las 5 de la mañana, para poder estar en la playa de Sitges, allí fue la sesión de fotos. A las 6:30 de la mañana, que me empezaron a maquillar. A las 7 empezaron ya las primeras fotos con el amanecer. Sobre las 12:30, 1 de la mañana, estaba la sesión de fotos completamente hecha, y de hecho me propusieron esa misma tarde ir a hacer otra sesión de fotos para otra campaña, otro cliente que tenía la agencia en mi ciudad. Y cogí el coche, me fui a casa, comí rápido y volví, ¿no? O sea, realmente fue un día de trabajo de 12 horas prácticamente, y os prometo que la sensación de felicidad que yo sentí aquel día, a mí no me costó nada hacer aquel día mi jornada laboral. ¿Me explico? Fue como sin querer, fue todo como disfrute, y yo de una cosa me iba llevando a otra. Aquí tuve no una lucecita de alerta, sino una bombilla de alerta. O sea, aquí me di cuenta que algo estaba realmente fallando. De primeras, mi primer pensamiento fue, ok, has roto rutina y esto te ha hecho feliz. Ya está. Simplemente es que necesitabas salir de tu bucle diario, ¿no? Pero es que luego me lo paré a pensar y empecé a analizar las cosas que yo había hecho ese día. De hecho, fue una conversación que yo saqué con mi pareja y estuvimos durante horas hablando y charlando del tema. Sinceramente, la sensación de que
te cuiden. Es decir, la sensación de cómo me maquillaron, de cómo miraron que las prendas de ropa me encajaran a mí, a Nuria. Cómo había esa coordinación entre la gente de la agencia, cada uno con sus responsabilidades y cómo entre todos conseguimos que eso fluyera realmente, a que salieran unas fotos increíbles. Lo que me llegué a reír haciendo poses, me encantó. Además no era la única modelo, o sea, evidentemente había más chicas allí trabajando, cómo nos ayudábamos todas entre todas, cómo inspirábamos a decir, oye, si mejor para esta foto y esta prenda de ropa lo hacemos mejor en este lado y con esta luz. Ahí lo vi, dije, esto es creativo. Todo esto que esta gente hace y se dedica en su día a día es creativo. Yo no tengo creatividad en mi día a día. ¿Dónde narices está mi creatividad a día de hoy? Me asusté. Os juro que creo que fui consciente por primera vez que yo me había olvidado de todo lo creativo en mi vida y tuve como esa sensación de anhelo, porque en el fondo me di cuenta de que yo estaba anhelando tener un día a día así y que la vida yo creo que me puso ese tipo de día en concreto en la playa, que es mi hábitat, con el amanecer, con esa calidez, esa gente. O sea, a mí la vida me lo puso como regalo para que yo me diera cuenta que yo necesitaba hacer un cambio ahí. Que igual no se trataba tanto de lo que yo hacía o dejaba de hacer en mi día a día, sino en la forma en cómo yo vivía mi día a día. Eso rápido me hizo volver a conectar con la sensación de la Nuria que estuve viviendo 2 meses en Bali. Cómo yo vivía mi día a día era muy similar a eso. Y sobre todo me conectó con esa necesidad de necesitas volver a conectar con la creatividad. Yo recuerdo una sesión de terapia con mi psicóloga en la cual ella me pregunta, ¿qué estás haciendo, Nuria, en tu tiempo libre, ¿no? Y no supe qué responder. Yo pensaba, ¿qué tiempo libre? No tengo tiempo libre. O sea, no paro, o sea, estoy ocupada todo el día, no tengo tiempo libre. Entonces ese día me llevó a esa cuestión, a esa pregunta que me hizo mi psicóloga en aquella sesión, y me vino a la cabeza, me vino como una fotografía, porque yo soy bastante de visualizar imágenes cuando no sé cómo expresar un sentimiento o una emoción. Me vino como un cajón cerrado y yo creo que toda mi creatividad estaba ahí cerrada. Toda mi niña pequeña estaba cerrada en ese cajón. Le dije, te tienes que esconder en este cajón y no puedes volver a salir porque estamos ocupadas en la vida adulta. Y ahí la he dejado, ahí la dejé hasta el día de hoy. Entonces, con todo esto muchísimo más asentado, cuando digerí aquel día tan increíble de sesión de fotos con la agencia, me senté un día y con un papel y boli me puse como a recordar, me hice una lista de todas aquellas cosas creativas que yo hacía cuando era pequeña. Spoiler, todo era creativo cuando yo era pequeña. Pasé por jazz, pasé por aeróbic, pasé por rítmica, que aquí poquito a poco pues se fue profesionalizando como un poco más mi vida deportiva. O sea, como la que la vida en ese momento a nivel deportivo se puso un poco más seria. Y a los 9 años decido entrar al equipo de mi ciudad de natación sincronizada, ahora conocida natación artística, hasta los 21 años. Durante toda esa etapa deportiva, yo como nadadora, yo me paro a analizar y todo eso que yo hago es creativo, a nivel deportivo. Mi deporte ya de por sí es creativo. Yo además durante toda esa etapa deportiva, cuando ya soy un poquito más grande, realmente a los 16 hasta los 23, no recuerdo bien, pero yo entro a trabajar como entrenadora de natación sincronizada, hago todas las coreografías de las niñas, pienso todos los entrenamientos de esas niñas, de nuevo todo es expresión, todo es música, además dejando un poco al lado todo ese mundo deportivo. Yo de por sí en el colegio y durante toda la etapa de instituto y bachillerato, yo hago teatro, hago canto, me apunto a coral, consumo YouTube y canto karaoke. O sea, me paso horas cantando en karaoke. Pido una guitarra para mis 18 y aprendo a tocar la guitarra de forma autodidacta
4 acordes para yo poderme acompañar cantando. Compongo alguna canción, hago algún casting, hago obras de teatro. Os juro que en ese momento en que yo hago toda la lista y trato de pensar qué es lo no creativo que yo hacía, no existe nada. Es decir, yo todo lo que hice mientras crecía fue creativo hasta que llegó un día que dije, ok, te toca hacer lo que tienes que hacer, que es estudiar una carrera, ponerte a trabajar para poder compaginar esos estudios y entrar a la vida adulta. Y yo todo eso, en vez de seguir acompañándome en todo mi camino mientras crezco, decido coger un cajón, meterlo todo y cerrarlo con llave. Se me ha ido la creatividad. O sea, se me ha ido por mi culpa, porque yo decidí coger un cajón y encerrar toda mi creatividad ahí. Y ahora mismo siento que no soy nada. No soy nadie porque no tengo nada que me defina. Porque yo misma decidí que todo aquello que a mí me definía tenía que esconderlo porque no tocaba, tenía que implicarme en otras cosas y no había tiempo para las cosas que a uno le definen. Entonces, eso yo lo pongo como en una ecuación y me doy cuenta de que es el gran problema para que yo, en el presente, tenga esa constante insatisfacción con absolutamente todo lo que hago. Se me fue la creatividad, la aparté de mi vida. Evidentemente quiero que sepáis que yo cogí ese papel y en la siguiente sesión que yo tuve con mi psicóloga le planté el papel allí en la mesa y le dije, me he dado cuenta de esto. Y ella me dijo la frase de, eres un artista en el cuerpo de una abogada. Y os juro que se me puso la piel de gallina porque el que me llamara o me definiera como artista es algo que me sorprendió, es algo que incluso me generó un poco de rechazo a nivel interno de no me define lo que me estás diciendo. O sea, me costó digerir esa descripción, pero claramente si yo era objetiva con lo que yo tenía en ese papel apuntado, era real, ¿no? Creo que aquí entra también en juicio un poco qué entendemos cada uno por creatividad y yo creo que también he crecido en un entorno donde se ha asociado mucho la creatividad al arte de pintar, al arte de expresar y plasmar cosas en un papel, de hacer un taller manual y de construir algo con tus manos. En mi casa son bastante buenos en general en esto y yo era bastante mala. O sea, se me da bastante mal dibujar, se me da bastante mal pintar. Entonces supongo que como en mi cabeza el arte, el ser artista lo asociaba con eso, cuando a mí mi psicóloga me lo verbalizó de esa manera, me costó de primeras aceptarlo. Pero cuando conseguí digerirlo, me di cuenta de que es verdad. Yo creo que todos en general llevamos como una parte artística dentro, ¿no? El problema es que no sabemos o no nos enseñan a desarrollarlas o que la parte que tenemos encima cuando es nuestro momento de exponenciarla, de trabajarla y de disfrutarla, la vida nos dice, nos toca esto, te toca ponerte a estudiar algo que socialmente es lo correcto, es donde hay prestigio, es donde hay futuro. Y es frustrante como muchísima gente pierde la vida de sus sueños, pierde su propósito por culpa de tomar estas decisiones que parece ser que esta estructura social actual nos obliga a hacer. A mí una vez me dijeron una frase en un evento que fui que es: lo que hacías de pequeña es lo que te hacía feliz genuinamente. Un niño pequeño toma decisiones en base a lo que le gusta y lo que no, en base a lo que le genera dentro. Un niño pequeño, si come una manzana y te pone cara de asco, al día siguiente, cuando ve la manzana, no se va a querer comer la manzana. Un adulto se va a comer una manzana, pero va a empezar a analizar las responsabilidades que tiene en su día. Igual odia la santa manzana, pero como sabe que tiene esas responsabilidades, que debe cumplir con ciertas cosas, va a comerse la manzana. Y después de esa crisis que yo tengo y tengo esta sesión donde mi psicóloga me dice esta frase que hace que me explote la cabeza, pero a la vez me genera tantísima tristeza porque realmente me desbloquean muchas cosas de eso, de mi infancia. A medida que pasan las semanas, empiezo a sentir en mí, se empiezan de nuevo a despertar sensaciones creativas. Vuelvo a escuchar más música, vuelvo a cantar. Que de hecho una de las cosas que mi pareja siempre me dice es: estás todo el santo día cantando y bailando. Esto es expresión, es que esto ya es arte de por sí. Y a veces que te lo digan así impacta, pero es que es la realidad. O sea, bailar es arte, es creativo. Dentro de todo esto yo me cuestiono, ¿y ahora qué? O sea, claramente
sé que debo reconectar con todas aquellas áreas de mi vida que a mí me ofrecían y me dejaban explotar mi creatividad. Pero es que las cosas que yo hacía, y esto se lo dije ya a mi psicóloga, todas esas cosas que yo hacía son cosas de niña pequeña. No toca. Yo, pese a que entendía lo que ella me quería decir, porque de nuevo, yo sigo conectando con esas cosas teniendo 28 años y a mí me siguen haciendo feliz. Pero mi cabeza piensa que son cosas de niña pequeña. Evidentemente, mi psicóloga me desmonta esta hipótesis. Obvio, yo de pequeña soñaba con el hecho de ser actriz, que el actuar me sigue haciendo súper feliz, pero ella me dijo, igual hay que buscar la manera ahora de que a ti la vida te permita expresarte, comunicar, hacer que el otro se ría y disfrute contigo, que a mí esto es algo que me hace feliz. ¿De qué forma yo podía reconectar con esa parte tan esencial y creativa que yo disfrutaba tanto, ¿no? De actuar, de estar delante de una cámara, de hacer disfrutar a la gente. Y ahí me lo propuso. ¿Por qué no te abres redes sociales y te expones y empiezas a jugar con ello y a volver a disfrutar y ver cómo te sientes? ¿Por qué concretamente, me dijo ella, no te abres un canal de YouTube donde tengas tu espacio sin tiempo límite y tú puedas ser tú misma y disfrutar de esa parte? Y después de muchos meses de reflexionar y de recordar esa pequeña charla en aquella sesión, tomé la decisión. Y es cierto que he necesitado como atar otros cabos previamente, porque yo además soy muy comprometida con las cosas que hago y trato de cumplir. Intento ser más flexible conmigo misma y que el fallo existe y que puede pasar que alguna semana yo no me sienta bien o cómoda o preparada para grabar un vídeo y que si no lo hago no pasa nada, pero sentía que si yo iniciaba este proceso, porque os digo proceso porque para mí también es como una prueba personal de ver cómo yo me siento, si realmente me hace feliz, pues yo necesitaba eso, tener ciertas cosas antes como trabajadas o ordenadas para poder dar este paso. Y aquí estoy con un segundo vídeo a nivel de otras redes sociales. También estoy trabajando en ello, estoy también encontrando como la forma, estoy descubriendo qué cosas me hacen feliz, qué cosas no disfruto tanto. Lo estoy haciendo todo desde la parte del gozo y el disfrute, y sobre todo me he dado cuenta de que todo este mundo digital, el mundo de las redes sociales, el mundo de YouTube, me está permitiendo muchísimo conectar con esta creatividad y explorar nuevas zonas de creatividad que no conocía, ¿no? Y creo que este trabajo a mí me ha funcionado, o me está a día de hoy funcionando esto, evidentemente. Creo que a cada persona debería hacer como este trabajo que yo hice previamente. No fueron semanas, literalmente fueron meses, pero bueno, es un trabajo de que poco a poco te vas dando cuenta de cosas, se van encendiendo estas bombillas de alerta y llega un día que tienes las suficientes para ordenarlas todas y llegar a la conclusión de que, ok, igual me puede venir bien probar esto nuevo o recuperar este hobby que dejé abandonado. Yo creo que es un dolor que tenemos muchas de nosotras, olvidarnos de nuestra creatividad para cumplir con el día a día, con la vida, con lo que se espera de nosotras. Y hay gente que tiene la suerte a lo mejor de tener una vocación y esa vocación es súper creativa y permite tenerla súper desarrollada, esa creatividad, pero hay gente como yo. Y yo en mi círculo cercano conozco a muchísima gente y yo sé que gente que me veáis también seguramente os sintáis así. Hay veces que esta vocación o este propósito no lo vemos tan claro desde el principio y escogemos el camino que nos va a la gente un poco diciendo de por aquí vas bien, muy bien, es que eso es lo que debes hacer, eso es lo que esperamos de ti. Y como vas sobreviviendo, muchas veces estos caminos no son creativos y es la realidad. Yo para mí, cuando pienso en crear algo, una parte de mi cabeza asocia la creatividad con el crear y para mí crear implica pasar por varias fases, ¿no? Pasar por una idea, pasar por todas las fases intermedias de materializar eso y llegar a un resultado final. Y esto es algo importante, es algo que te define, porque es algo que has hecho tú, que es propio, que lleva tu identidad, que lleva tu sello.
Y cuando esto se pierde, y muchas veces en ciertas profesiones que te ocupan el día a día completo, o sea, tu día completo, esto no existe. Esto no existe. Y creo que es importante que reconectemos con toda esa parte creativa, con eso en que somos buenos y que a la vez disfrutamos, con eso que igual alguien alguna vez te dijo, esto no te va a dar de comer, o igual incluso algo que tú disfrutabas, pero llegó alguien que te dijo, no eres buena haciendo esto, y tú pasaste página y te olvidaste de ello, ¿no? Espero que también este vídeo os ayude como a reflexionar y como a echar la vista atrás de si existe alguna de estas situaciones y si alguna de ellas fue la causa de que dejáramos de un lado la creatividad. Y este es el motivo por el que yo decido abrirme el canal de YouTube. La culpable fue mi psicóloga y no puedo estar más agradecida de aquella sesión y de que me lo dijera, porque claramente está funcionando, me está haciendo muy feliz y yo he vuelto a conectar con esa creatividad y sigo analizando muchas cosas del proceso, pero lo importante es que yo me siento mucho más conectada. Espero que os sirva esta charla. También quería hacerla, como os he dicho al principio, para que me conozcáis un poco más y que poco a poco, a raíz de estas charlas que quiero ir teniendo con vosotras, pues me vayáis conociendo un poquito más y yo también un poco más a vosotras. Me encantaría poderos leer en comentarios si os habéis sentido identificada con alguna de las cosas que os he dicho, alguna experiencia que hayáis tenido similar, pues me encantará leerla y poder charlar con vosotras. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besazo enorme a todas.